Compartiré relatos y experiencias inspiradas en hechos reales, mezcladas con algunas dosis de ficción. Historias sobre amor, deseo, migración, tristeza, resistencia, alegría y libertad. Soy Alex y esto es Ambulante. Mi primer encuentro con el fanatismo en un medio de comunicación. Allá, finalizando la primera década de los años 2000, cuando comenzábamos la labor en la Fundación Igualdad LGBT en Santa Cruz, me invitaron a una entrevista en una red de televisión con alcance nacional. En aquellos momentos, el debate sobre el matrimonio igualitario en Argentina estaba en una muy buena discusión. Desde el año 2003, Buenos Aires permitía un reconocimiento legal, pero limitado, a las parejas del mismo género. Pero en ese momento, en Argentina, la reivindicación de una regulación similar y equiparable al matrimonio heterosexual permitía discusiones en las calles, en los medios de comunicación, en los hogares, en las aulas de las universidades, en los barrios, en el arte, en los programas de chismentos, en los espacios políticos. Como debe ser, toca dialogar, toca debatir. Sobre la diversidad sexual, identidad y expresión de género. La historia ha sembrado prejuicios profundos en nuestras culturas. Convivimos con ellos desde el nacimiento. Me pregunto ahora, tantos años después, ¿por qué me habrán invitado a esa entrevista? Quizá fue porque ya había aparecido en medios escritos, porque tenía cierta vocería en las marchas del orgullo LGBT en Santa Cruz desde el año 2007, porque participaba activamente en articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos. O tal vez porque algunos medios reconocían que podía dar argumentos desde un enfoque social. Mi formación en educación me servía para hacer pedagogía en la medida posible. También seguíamos de cerca con algunos compañeros y compañeras el debate de la vecina argentina. La entrevista. La entrevista se realizaría en un programa matutino que comenzaba temprano, a las 6 de la mañana. Me citaron para las 7:30. No era la primera ni sería la última vez que visitaría programas madrugadores. En otras ocasiones me habían llamado incluso a las 5 de la mañana. Cuando recibí la llamada de invitación de este canal, me indicaron que hablaríamos sobre matrimonio gay. Corregí, como tantas veces antes, no es matrimonio gay, es el derecho a formar una familia, como lo garantiza el Estado a las parejas heterosexuales, que hay parejas del mismo género en Santa Cruz y en Bolivia y en todas partes del mundo, y que el Estado debe reconocerlas, debe protegerlas, debe garantizar todos los derechos. Pensé que las y los periodistas estarían al tanto y deberían tomarse en serio y prepararse un poco mejor para abordar estos temas en su trabajo. Al llegar a las instalaciones de este canal, ubicadas entre primer y segundo anillo, pregunté por mi entrevista. El guardia de recepción me consultó el tema. Matrimonio igualitario, respondí. Ajá, lo de los gays, dijo con un tono que delataba cierta incomodidad. Sí, respondí. Sobre la unión entre parejas del mismo sexo, aclaré siendo políticamente correcto. Ya en la sala de espera observé el movimiento inquieto de la producción. El tiempo parecía detenerse. Asistentes confirmando la llegada de invitados, de invitadas, organizando el orden de entrada, repasando los nombres y los temas, formando revista, pues así lo llamaban, un formato revista. Había reinas de belleza, niñas mostrando talento, personajes promocionando productos, servidores públicos anunciando eventos estatales, maquillistas retocando a presentadores, a presentadoras y bailarinas, un circo de luces y colores. Me hubiera gustado que alguno de estos compañeros homosexuales estilistas me retocaran un poco
para que el brillo de mi sudor no se notara tanto. Esos seres hábiles y talentosos que suelen estar en las antesalas de los estudios, de los programas de televisión, son los encargados de cuidar cada detalle, desde el peinado hasta el maquillaje de las presentadoras y los presentadores y los artistas que se llevan a promocionar, para que luzcan impecables y divinos frente a las cámaras. Tras una espera prolongada, hasta que llegó el otro invitado, un hombre de vestimenta formal y barba, me indicaron pasar por el set para la entrevista. El estudio estaba dividido en varios escenarios, cada uno adaptado al tema que se abordaría bajo el formato de revista. Si el segmento era de entretenimiento, el decorado era colorido. Si se trataba de una entrevista, el ambiente se volvía más sobrio, más formal. Había espacio destinado a presentaciones de cuerpos de baile, iluminados con las luces más brillantes y adornos variados. Todos los escenarios estaban pegados uno junto al otro, diseñados para principalmente entretener ante las cámaras. Me senté y mientras esperaba a que comenzara la entrevista, un río de pensamientos cruzó por mi mente. Aunque no tenía mucha experiencia en medios televisivos, mantenía firme mi convicción y valentía. Recordaba la importancia de hablar sobre la homosensualidad en esos espacios, de compartir las experiencias de mis compañeros y de mis compañeras, de ser necesario dar testimonio en primera persona. Pensaba en las restricciones sociales, los atropellos, las injusticias que enfrentábamos día a día, incluso dentro de nuestras propias familias, debido, entre muchos otros temas, a la falta de reconocimiento legal para las parejas del mismo género. Reflexionaba sobre cómo el amor, el enamoramiento y la construcción de un proyecto de vida en común son aspectos esenciales del ser humano, con la única diferencia de que, en nuestro caso, ese proyecto se da entre personas del mismo sexo, y cómo el reconocimiento por parte del Estado no solo garantizaría los derechos derivados de la unión civil en nuestras relaciones, sino que también sentaría las bases para recuperar la dignidad que tantas veces nos ha sido vulnerada. Todos esos pensamientos fluían rápidamente por mi cabeza, como una forma de prepararme para las posibles preguntas que el periodista pudiera hacerme. Me prestaron un micrófono y mientras me acomodaba, el hombre de vestimenta formal y barba recibió un saludo efusivo de Gary Áñez, conductor del programa, y además pidió que le instalen un micrófono inalámbrico. ¿Sería su amigo? Gary Áñez, el periodista o experiodista, dado su paso por la política partidaria. ¿Se dejará de ser político o periodista? Gary Áñez es una figura que me genera serias dudas, sobre la cual identifico incoherencias de lidiar en el paralelismo. Ambas labores, la del periodismo y la de la política, son fundamentales, pero entran en conflicto cuando se mezclan, cuando sus cuerpos, la del periodista y la del político, transpiran. El periodismo en esencia trabaja con un bien social invaluable, la información. Sin embargo, cuando un periodista se convierte a la vez en político, pierde independencia y capacidad crítica, ya que su interés pasa a estar alineado con los objetivos de un partido político específico, dejando ese bien preciado que es la información. La esencia del periodismo, cuestionar, indagar, informar, se nublan por los intereses político-partidarios. Esto no significa que un periodista no pueda tener una postura política, ya sea de izquierda, derecha o centro, etc., aunque esas categorías de análisis se encuentren desfasadas. El problema surge en la incoherencia entre el cuestionamiento del poder que realizan las y los periodistas y la búsqueda del poder que aspiran mediante ideologías las y los políticos. Esto aminora la credibilidad en el momento en que asume una actitud político-partidaria, condicionada por su filiación y sus intereses.
Gary Áñez hizo una breve introducción del tema. Detrás de las cámaras, los técnicos murmuraban con risas disimuladas, compartiendo imágenes de archivos que se proyectaban en la pantalla. Escenas de marchas del orgullo en Santa Cruz, travestis y personas trans celebrando manifestaciones en otras partes del mundo. Aunque sutilmente sentí la hostilidad incluso antes de empezar. Me dieron la palabra. Hablé sobre derechos, sobre la necesidad de igualdad en el ámbito legal, sobre la importancia de que el Estado reconozca a todas las familias. No había comentarios, no había preguntas de parte del periodista, solo un silencio. Entonces, Gary Áñez giró hacia el otro individuo y antes de darle la palabra le dijo: Pastor, ¿qué dice Dios? Quedé choca, como dirían mis amigas y compañeras travestis, para referirse a que quedé sin palabras y pálido. ¿Qué podía decir yo frente al supuesto vocero de Dios? ¿Cómo argumentar frente a lo que se representa como la autoridad de lo divino? Lo que recuerdo, el pastor citó versículos de la Biblia condenando nuestra existencia y habló de milagros. Al parecer había una estrategia. Yo había venido a hablar de derechos, pero me habían puesto enfrente a un vocero de Dios, un pastor evangélico con vestimenta formal y barba. ¿Qué podía decir yo frente a la magnitud de sus argumentos omnipotentes? En un debate ecuánime podría haber cuestionado desde la laicidad del Estado, desde la separación entre la religión y los derechos civiles. Pero ahí, en ese estudio de televisión, con la pregunta condicionada de Gary Áñez, no había debate. Era confirmar los algoritmos de intereses, al igual que las redes sociales. La entrevista fue breve, como suelen serlo en televisión. Tras mi intervención y la del pastor, el segmento terminó sin derecho a réplica, sin espacio para complementar o cuestionar. ¿Para qué? Si ya se tenía la última palabra. Al salir del estudio decidí caminar y reflexionar. Me dirigí a una plaza cercana, mientras me preguntaba por qué Gary Áñez, en su rol de periodista, había manejado la entrevista de esa manera. ¿Había sido una decisión suya o una imposición de la producción? ¿Era acaso un intento más para desacreditar a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género? Evitó profundizar en el tema y en los alcances del derecho a formar una familia, a formar familias, porque no estaba de acuerdo. ¿Por qué le molesta? Ese día, más que nunca, entendí que la lucha por la visibilidad y la igualdad no solo se libra en las calles o en el fetichismo legal, sino también en esos espacios mediáticos donde muchas veces otras voces son silenciadas. Con los años, y rara vez he vuelto a escuchar a Gary Áñez en las campañas políticas. En una última ocasión, en una presentación que hizo con Tuto Quiroga, otro candidato para la silla presidencial boliviana, su tono sigue siendo el mismo, impositivo, autoritario, convencido de que quien grita más fuerte tiene la razón. Me recuerda a los matones de la escuela, esos que creen que quien habla más fuerte es el que tiene la verdad. Justo y para terminar este relato, encontré unos párrafos en un diario que referenciaban a Max Weber, unos extractos de su libro El político y el científico, que decía así: lo asombroso no es que haya muchos periodistas humanamente descarriados o despreciables, sino que pese a todo se encuentre entre ellos un número mucho mayor de lo que la gente cree de hombres valiosos y realmente auténticos. Tal vez ese fue el verdadero milagro. Recuerda, camina, siente, lucha y haz el amor. Esto es Ambulante.